Hola a todos. El pasado viernes 10 de octubre realizamos una salida pedagógica a Concón, de la cual ahora se le dará una breve descripción. Primero, al llegar a Concón, lo primero que llama la atención es el contraste. Hacia la costa se levantan edificios altos que dominan el paisaje urbano, pero apenas uno se acerca a las dunas, el entorno empieza a cambiar. El cemento de los edificios queda atrás y empiezan a aparecer formas naturales que parecen moverse con el viento. Desde el inicio del recorrido observamos cómo el espacio se transforma. En la zona baja el entorno se ve cuidado, pasto verde, árboles plantados en orden, y aunque no hay basureros visibles, el lugar se mantiene muy limpio, y todo esto habla de una gestión humana del espacio, de una intervención planificada que busca mantener un orden visual y funcional, que se busca una armonía también entre lo urbano y lo natural. Al momento de empezar la subida, el paisaje cambia, la vegetación se vuelve más diversa, arbustos bajos, algunas plantas espinosas que producen picazón al tocarlas, algunas con flores, otras solo hojas, y el terreno se vuelve irregular, con montículos de distintas alturas. Esas diferencias en la forma y textura de la arena muestran la acción del viento, un proceso natural constante que moldea el relieve. Desde lo alto se puede ver el contraste espacial, hacia el oeste la carretera costera y el mar, hacia el este el interior urbano de Concón, más conocido como Concón Viejo, con más casas que edificios. Esa mirada panorámica resume una idea central del pensamiento geográfico. Los espacios no son solo lugares, son sistemas de relaciones entre elementos naturales, humanos y simbólicos. Para el análisis de esta salida a las dunas, primero fue una experiencia que nos permitió vivir la geografía en primera persona. Y citando un poco a Ortega y Pagés, explican que el pensamiento geográfico surge cuando los estudiantes piensan, sienten y actúan en el espacio. Y eso fue justamente lo que hicimos, mirar con curiosidad, analizar lo que veíamos y reflexionar sobre las causas y las consecuencias de esas formas del paisaje y de la construcción y la intervención humana, del por qué tenían esa forma, por qué estaban en esos lugares. Estas actividades son parte de un aprendizaje activo y situado que contrasta la enseñanza tradicional descrita por Miranda, donde la geografía se enseñaba memorizando nombres y límites. En cambio, la salida a terreno nos invita a construir conocimiento a partir de la observación, la indagación y la interpretación del territorio que habitamos. Las salidas pedagógicas o salidas a terreno integran teoría y experiencia. Nos permiten conectar conceptos como lo del espacio, el territorio, paisaje o algún lugar de la vida cotidiana. Como dicen Yancabil y Arenas, el espacio no es solo físico ni medible, también es relacional, porque se construye con las prácticas y los significados de quienes lo habitan. En Concón comprobamos lo anterior, al ver en primera persona cómo las formas del terreno, los usos del suelo y las dinámicas sociales se entrelazan en un mismo entorno. Las dunas de Concón son un espacio donde conviven los procesos naturales y humanos. Desde lo natural nosotros observamos un ecosistema costero, con vegetación adaptada al viento, suelos inestables, y por otra parte, desde lo humano, visualizamos la presencia de la urbanización, caminos, también vimos turistas y prácticas de conservación ambiental. Esta coexistencia nos permite trabajar varios objetivos de aprendizaje del currículo de geografía, como lo puede ser el analizar interacciones entre componentes naturales y sociales, reconocer las consecuencias de la acción humana sobre el medio ambiente, y además de desarrollar habilidades de observación y representación espacial. Durante la salida pusimos en práctica habilidades como la localización espacial, la distribución espacial y relaciones espaciales, las cuales pertenecen al modelo conexionista, que busca aprender la geografía a través de la comprensión del espacio geográfico. Ortega y Pagés analizan que, aunque el currículo chileno menciona el pensamiento y la conciencia geográfica, lo hace de forma superficial. No explica cómo desarrollamos en aula, y sin embargo una salida a campo como esta demuestra que es posible. El pensamiento geográfico se activa cuando observamos relaciones espaciales, y la conciencia geográfica aparece cuando comprendemos las implicancias éticas y sociales de estas relaciones. Ya yéndonos un poco más al ámbito social, al ver los edificios junto al mar y los autos que regresan por la tarde, o las casas al interior más tranquilas, comenzamos a preguntarnos: ¿cómo se distribuye el poder y el acceso al territorio? ¿Quiénes habitan los sectores de mayor valor económico? ¿Y quiénes viven en los espacios menos visibles? Estas preguntas de expresión directa de una conciencia geográfica en formación, que no se conforma con ver, sino que busca entender el porqué de una organización espacial. También con esto llegamos a una pequeña conclusión de cómo las decisiones económicas y a la vez urbanas definen quién vive, trabaja o disfruta en cada parte de la ciudad.
Esa mirada crítica del espacio urbano costero permite enseñar geografía desde un enfoque distinto, como una disciplina que explica desigualdades y patrones de ocupación, no quedándose en solo relieves o climas. También llegamos a una conclusión, reflexionando con otros compañeros y con el profesor, de por qué en la tarde los autos que provienen de Viña del Mar en su mayoría doblan hacia los edificios costeros y no tanto hacia Concón Viejo. Entre tanta reflexión surge el comentario de puede que en el sector costero viva gente más joven, que si bien son de gente con mayor beneficio económico, que poseen mayor dinero, aún así trabajan en Viña. En cambio, gente más para Concón Viejo, para las casas residenciales más que los edificios, es gente ya acomodada, con buena economía, pero ya jubilada, gente ya mayor que no tiene la necesidad de salir de Concón, sino que quedarse solo ahí. No tienen que ir a Viña, entonces por eso en la tarde se ve ese mayor flujo de autos hacia la costa. Tomando en cuenta autores como Miranda, muestra que la geografía escolar por mucho tiempo sirvió más que nada para fines nacionalistas y descriptivos. Hoy en día, en cambio, necesitamos una geografía más crítica y ciudadana que ayude a los estudiantes a interpretar la realidad en la que viven y a tomar decisiones responsables frente al territorio. Por eso igual incorporar salidas de campo, salidas a terreno o salidas pedagógicas al proceso educativo no es un complemento, sino una necesidad para formar sujetos reflexivos y comprometidos con su entorno. Ya desde la mirada de Yancabil y Arenas, el espacio geográfico puede entenderse en tres dimensiones: absoluto, porque tiene ubicación y forma física; relativo, porque cambia según los procesos sociales y temporales; y relacional, porque está encargado de significados, memorias y vínculos humanos. En las dunas lo vimos claramente. El espacio absoluto es el relieve arenoso moldeado por el viento. El espacio relativo se observa en cómo las construcciones cercanas y el turismo modifican su equilibrio, y el espacio relacional se expresa en los valores de la comunidad, que atribuye al lugar, ya sea recreación, identidad, paisaje natural. Desde esta mirada, enseñar geografía no solo es enseñar coordenadas, sino también valores y sentidos. Implica reconocer que el territorio es diverso, que existen distintas formas de habitarlo y comprenderlo. Esa es también una forma de educación intercultural, ya sea incluir miradas, historias, incluir voces distintas en la interpretación del espacio. Es vital para el aprendizaje de la geografía como espacio intercultural. También las distintas formas de concebir el espacio geográfico se presentan en distintas categorías. Una de las categorías fue que es el territorio, sobre quién administra este espacio, esta ciudad, si pertenece, si es independiente, si es parte de Viña del Mar. Sabemos que se rige administrativamente bajo el alcalde de momento, que es quien toma las acciones y decisiones sobre este terreno. También sobre si aplica las leyes de cuidados de las dunas, sobre si influye en el espacio de las dunas o si es un espacio protegido. Esto también lleva de la mano a la siguiente categoría, que pudimos observar y reflexionar más sobre esto, es sobre el geosistema. La diversidad de interacciones entre las dunas y las construcciones de alrededor, por ejemplo. Se pueden observar cómo se busca invadir más este espacio y quién permite invadir este espacio. También un gran ejemplo de esto es muy reciente, sobre el gran socavón que se produjo por la construcción de edificios y el mal análisis del terreno. Esto evita que se forme una homeostasis, o sea, la capacidad de mantener el equilibrio entre ambos elementos, entre lo natural y lo urbano, y quién permite que se invada más este espacio natural. En conclusión, la salida a las dunas de Concón a nosotros nos permitió mirar la geografía desde la experiencia, no desde el papel. No es lo mismo ver un proyector en la sala que ir al lugar. Al estar ahí, entendimos que el espacio no es solo un lugar físico, sino una forma de vida compartida. Cada detalle, tanto como la vegetación, los distintos residuos que nos pudimos encontrar ahí, también los autos y construcciones de alrededor de las dunas, nos habla de cómo las personas se relacionan con su entorno y de las diferencias que existen dentro de una misma ciudad. Esta experiencia nos ayudó a desarrollar lo que Ortega y Pallés llaman conciencia geográfica. Mirar el territorio con reflexión, reconociendo que toda acción humana tiene un efecto en el espacio y que habitarlo implica también cuidarlo. La salida a las dunas de Concón nos mostró que los paisajes son un conjunto. Es tanto la naturaleza como las decisiones de quienes los ocupan y lo intervienen. Y que enseñar geografía debería justamente ayudarnos a identificar esto y pensar cómo queremos seguir construyendo nuestro entorno.
Por ejemplo, dentro de los testimonios a los que se consultó con gente que vive en el sector de las dunas era más amplio hasta antes de la construcción de los nuevos edificios donde se produjo el socavón. Pero la intervención y la expansión de la inmobiliaria ha reducido mucho este espacio donde mucha gente iba de turista. Entonces se empiezan a perder estos espacios. Ahora, como también sugerencia, la idea es convertir la salida a terreno en una experiencia de investigación. En lugar de que la salida sea solo una visita, se podría trabajar como un proyecto donde los estudiantes formulen preguntas, registren datos y propongan interpretaciones. Por ejemplo, investigar cómo la urbanización ha modificado las dunas o cómo se cuida el entorno a pesar de la falta de infraestructura. Esta metodología, coherente con lo que proponen los autores, convierte la observación en un conocimiento. Los estudiantes no solo ven el territorio, lo piensan y lo comprenden. Como segunda sugerencia, la idea es fortalecer la conciencia ambiental y social desde lo cercano. Lo vivido en la salida allá en Concón demuestra que la enseñanza geográfica puede ser un espacio para reflexionar sobre nuestras propias acciones y desigualdades. Se pueden desarrollar actividades simples pero significativas, como por ejemplo campañas escolares sobre el cuidado del entorno, murales sobre los paisajes locales o conversaciones con la comunidad sobre cómo ha cambiado la ciudad. Así también la geografía deja de ser teoría y se transforma en una herramienta para valorar el lugar en donde vivimos, algo que conecta directamente con la idea de espacio relacional de Giancaviglia Arenas, donde el territorio es más que suelo, es vínculo, historia y convivencia.